Si tú eres de los que tiene este puntaje y quieres pasar a este puntaje, este video es perfecto para ti, porque estaré hablando de 10 recomendaciones para que puedas subir tu puntaje a las nubes. Cada una de estas recomendaciones fue validada con más de 1000 personas a las cuales pudieron acceder al puntaje crediticio gratis. Todo esto y mucho más te lo estaré contando en este video, porque recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como este video, es prosperidad económica. Vamos. Si nos sigues en redes, te diste cuenta que estuvimos regalando códigos gratuitos para que conocieras tu puntaje crediticio. Y más de 1000 suscriptores de la comunidad de Bere utilizaron este código. Es decir, regalamos más de 20 millones de pesos en códigos para que pudieran conocer su puntaje crediticio. Pero si todavía no entiendes mucho o no sabes qué es esto del puntaje crediticio, te lo explicaré aquí rápidamente. El puntaje crediticio no es nada más que tu hoja de vida financiera. Es tu historia laboral con las entidades financieras, así como lo escuchas. Lo que quiere el puntaje crediticio es identificar cuál es la posibilidad, cuál es esa probabilidad de que si te dan un crédito hoy, tú pagues correctamente esas deudas. Por eso es tan importante que tengas un buen puntaje crediticio. Como recomendación ya general, trata de tener un puntaje por encima de 750, ojalá por encima de 800. Esto es muy bueno para ti. Si no tienes ese puntaje, o incluso si lo llegas a tener y quisieras mejorarlo mucho más, este video es perfecto para ti. La primera recomendación que te va a dar es conoce tu puntaje. Sí, suena lógico, pero es que muchísimas personas desconocen su puntaje crediticio. Y para que veas, te estoy mostrando aquí mi puntaje crediticio, que a hoy es de más de 800 puntos, 846, como lo puedes ver en la pantalla. Y es que para conocer tu puntaje hay dos entidades, TransUnion y Data Crédito, ¿listo? En ellas, cada uno tiene sus diferentes metodologías y capturan tu información de las diferentes entidades financieras y otras fuentes de información. Entonces, lo primero que te voy a recomendar es, si no conoces tu puntaje, paga la consulta y conoce cuál es tu puntaje actual. Y es que para poder mejorar algo, tenemos que saber qué tenemos que mejorar. Y ya conociendo tu puntaje, por ejemplo, si estabas en un puntaje como este que te estoy mostrando y quieres pasar a este, pues vas a seguir las siguientes recomendaciones. La siguiente recomendación es, por ejemplo, ingresa a la página de Mi Data Crédito, crea tu usuario, crea tu contraseña, y vas a actualizar la información. Aunque no lo creas, esto es fundamental y es una recomendación que te doy gratis aquí para que puedas subir tu puntaje prácticamente en menos de un mes. Voy a mostrarte aquí qué campos te recomiendo que revises y actualices. Como estás viendo en pantalla, una vez tú ingreses a la sección de Data Crédito, vas a conocer tu puntaje. Allí vas a ver donde dice Hola y tu nombre. En mi caso dice Hola Brian Ricardo y vas a ingresar donde dice Mi perfil. Aquí en esta sección van a haber ciertos campos que te voy a mostrar aquí que recomiendo que revises muy bien. Lo primero es cuál es tu dirección y tu ciudad. Esto es importante que esté eso actualizado. Lo siguiente, el tipo de vivienda. Si por ejemplo estás viviendo con tus padres, te recomiendo por ejemplo que pongas vivienda familiar, no necesariamente arrendada, ¿sí? A no ser que efectivamente pues tú pagues el arriendo. Actualiza tu ocupación si eres estudiante, empleado, independiente, pensionado. En general, da más puntos ser empleado que cualquiera de las otras anteriores. ¿Cuál es tu nivel de educación? ¿Listo? Selecciona el que sea el adecuado, tu actividad laboral, tus ingresos y tus gastos. O aquí tener presente todo es ser coherente con la información, por ejemplo, que tú utilizas, por ejemplo, para los subsidios. Recuerda que si quieres conocer un poquito más sobre el tema del subsidio de Mi Casa Ya o el de cada compensación, te voy a dejar aquí arriba una lista donde hablo todo el tema de subsidios y por qué el tema de los ingresos es fundamental. También gastos, el estrato, cuántas personas a cargo tiene y el medio de transporte y finalmente tu estado civil. Cada uno de estos campos te recomiendo que los actualices y que estén vigentes para que tu puntaje suba. Porque muchas veces, por ejemplo, los jóvenes que, por ejemplo, ya están empezando a trabajar, ya tienen su primer trabajo, pues sus ingresos les puede aparecer como cero. Sí, pero ya estás ganando un salario mínimo o más. Es importante que lo actualices y esto, como te lo digo, al mes ya subes tu puntaje crediticio inmediatamente. Siguiente recomendación, especialmente para las personas que su puntaje aparece muy bajito o que por ahora son muy jóvenes, no tienen, por ejemplo, vida crediticia, nunca han sacado un producto. La recomendación es saca una cuenta de ahorros. Puede ser una cuenta de bajo monto, ¿sí? Puedes sacar un Nequi, DaviPlata, cualquiera de estas, ¿sí? También si lo puedes sacar en los bancos grandes, muchísimo mejor. Y esto también porque sirve, no solamente es porque
Primero, empiezas a aparecer en el sistema, aunque estas cuentas no generan vida crediticia, sí te pueden abrir las puertas dentro de las entidades en las cuales tú abras esa cuenta. Porque, por ejemplo, en Bancolombia, ya como empiezas a tener tu cuenta de ahorros principal allí, es posible que Bancolombia ya te tenga en cuenta para abrirte o darte una tarjeta de crédito. ¿Listo? Entonces, es una estrategia más de mediano plazo. La cuarta recomendación, ten un plan de celular y de internet a tu nombre, ¿sí? Esto ya es un producto crediticio porque tienes un plan, tienes una obligación. Entonces, si nunca has tenido vida crediticia, si nunca has tenido tarjeta de crédito o si fuiste reportado y ya quieres volver otra vez a tener vida crediticia, una cuenta de estas, de pospago de cualquier operador te va a servir, ¿listo? Entonces, trata de sacarlo. Ojo, aquí no importa el monto, lo que importa es que pagues. ¿Sí? Entonces sácala por 20, 30 mil, 40 mil pesos, ¿sí? Ese plan pospago y vas pagando. Si puedes tener las dos es mucho mejor porque así tu puntaje va a subir muchísimo más rápido. La quinta recomendación es trata de tener tarjetas de crédito. Pero ojo, la regla que siempre menciono cuando hablo del tema de tarjetas de crédito, te voy a dejar aquí el link sobre el tema de cómo sacar los beneficios de las tarjetas de crédito, es trata de no tener más de 2 tarjetas de crédito. Y eso también tiene varias razones. La idea es que esas 2 tarjetas de crédito no tengas un cupo mayor a 2 veces tu salario. ¿Y esto por qué? Al igual que como lo voy a explicar más adelante, tu capacidad de endeudamiento es fundamental. Si tienes una capacidad de endeudamiento muy baja, tu puntaje va a bajar. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, tienes una tarjeta de crédito con un cupo de 1.000.000 de pesos y usualmente estás usando la tarjeta con cupos de 800, 900.000, pues efectivamente tu capacidad de endeudamiento es muy bajita porque estás usando muchísimo tu tarjeta de crédito. Entonces, esto es muy importante. Como una regla aquí, puedes tener como referencia, trata que el uso que le des a tu tarjeta no supere el 30% de tu cupo total. Esto, el sistema, el puntaje crediticio, es una serie de algoritmos estadísticos que van ponderando justamente ciertas variables. Y una de esas es la capacidad o el uso que le das a tu tarjeta. Si usas más del 30%, el algoritmo empieza a castigarte más y tu puntaje empieza a bajar. Entonces, si por ejemplo eres una persona que consume más del 30%, la recomendación que te daría aquí es trata de pagar antes de la fecha de corte. Las entidades financieras emiten justamente un reporte a las centrales de riesgo con la información del corte. Entonces, si por ejemplo mi corte es el 14 de cada mes, pago el 13 y de esta forma el reporte no me indica, no va a reportar a la central de riesgo que consumí más, sino solamente lo que efectivamente fue a la fecha del corte. Y aquí un extra sobre este tema. Yo sé que muchos me están diciendo, Brian, pero a mí no me dan tarjetas de crédito. Yo soy joven, yo hasta ahora estoy empezando a trabajar, llegué del exterior, no sé qué hacer, ¿qué tarjetas me recomiendas? Aquí te daré una serie de tarjetas que usualmente son fáciles de obtener. La primera es la Guama Card. Sí, como la guama, como la fruta, sí, efectivamente así se llama esa tarjeta. Si quieres que haga un video sobre la Guama Card, escribe aquí la palabra guama y haré un video sobre la Guama Card. La otra tarjeta es la tarjeta del éxito o de tuya. Es una tarjeta que es muy fácil de obtener, ¿listo? La otra tarjeta que usualmente dan fácil es la tarjeta de al costo y finalmente la tarjeta de olímpica. Pero ojo, alerta con todas estas tarjetas. Son tarjetas que en general yo no recomendaría a ninguna persona. Primero porque la gran mayoría cobran cuota manejo, sus tasas de interés son las más altas y de beneficios muy poquito. Entonces, ¿qué es lo mejor ahí? Que trates de tener esta tarjeta por ahí por 3, 6 meses máximo que puedas lograr subir tu puntaje crediticio, generar vida crediticia y ahí sal de esas tarjetas rápido. Y este tip sí que es supremamente importante. Recuerda que el puntaje crediticio mira tu vida crediticia. Por eso paga a tiempo. Definitivamente, si no pagas tus deudas, independientemente de la deuda que sea, págala a tiempo. Y aquí una recomendación y un tip para que lo tengas presente. Paga 3 días antes de la fecha máxima de pago. Si tu fecha máxima de pago es el 30 de cada mes, trata de pagar el 26, 27. Así te evitas. Por ejemplo, si haces una transferencia, el tiempo que se puede demorar la transferencia, la comunicación entre los bancos, o por ejemplo, si lo haces un fin de semana con festivo, se te pueden mover ahí los días. Entonces lo mejor es evítate ese dolor de cabeza. También, si no puedes pagar, ojo, no empieces a rediferir las deudas porque eso también, el mismo sistema, las mismas entidades financieras se van dando cuenta porque todo está comunicándose. ¿Listo? Entonces, siempre paga a tiempo tus deudas. Esto te va a llevar tu puntaje a las nubes. La otra recomendación, no seas un codeudor. Sí, yo sé que a veces le queremos hacer el favor a nuestras familias, a nuestra pareja, a nuestros amigos, hermanos, lo que sea.
Pero si estás en un proceso de mejorar tu puntaje crediticio, ser codeudor te baja. ¿Por qué? Porque afecta tu capacidad de endeudamiento. Recuerda que lo que quiere mirar el puntaje crediticio es cuál es esa posibilidad de que pagues. Si estás lleno de deudas, así sean de un tercero, y tú quedas como codeudor, eso te afecta tu capacidad de endeudamiento. Si tu capacidad de endeudamiento es menor al 30% de tus ingresos, pues esto te va a bajar muchísimo tu puntaje crediticio. Entonces, no seas codeudor si no es el momento. La otra recomendación, ten paciencia, deja la fiebre. Sí, ¿cómo así, Brian? Sí, yo sé que muchos a veces queremos, no, las tarjetas de crédito, entonces voy aquí al banco 1, voy aquí al banco 2, voy aquí al banco 3 y empiezo a pedir y a pedir tarjetas de crédito. En una historia en Instagram estoy mencionando una familia que tuvo una asesoría conmigo donde tenían 10, así como escuchas, 10 tarjetas de crédito y la gran mayoría con cuotas de manejo. Una barbaridad porque estaban regalando su dinero. ¿Por qué? Porque se quedaron con ese famoso mito de que tener muchas tarjetas de crédito es bueno. Ojo, eso no es del todo cierto. Puede ser que a ti alguien me escribe, oye Brian, pues yo tengo 6 tarjetas de crédito y tengo un super puntaje. Son muchas las variables que se revisan. Pero ojo, esa es una recomendación general. Como te lo mencioné, no tengas más de 2 tarjetas de crédito. Oye, y si tu situación está muy grave, ¿sí? Si tu puntaje está muy bajito o saliste hace poco de un reporte negativo y quieres subir tu puntaje rápido, hay una estrategia, ¿vale? Pero aquí te voy a dar algunos consejos. Este tipo de créditos de microcrédito o créditos de corto plazo con entidades como Adi, Sistecrédito, Solventa, Lineru, Mi Ahorro, Mi Crédito del Banco Caja Social o Crédito a la Mano de Bancolombia o la cuenta de Monet, son cuentas que te permiten a ti obtener créditos rápidos de bajo monto, ¿listo? Pero ojo porque estas cuentas generalmente tienen tasas de interés altísimas, supremamente altas, ¿sí? Los costos son altos. Entonces, ten mucho cuidado con estas cuentas. Pero si quieres que haga un análisis, por ejemplo, la cuenta de Monet, voy a hacer un en vivo con ellos justamente para explicar un poquito sobre en qué consisten estas cuentas y por qué puede ser una buena estrategia especialmente para las personas reportadas. ¿Necesitas un crédito? Escribe la palabra Monet y haré un video sobre esto. Y la última recomendación especialmente para los que tengan reportes negativos, es decir, entraste en mora, empieza a negociar esas deudas. Muchas veces son estafas o nos suplantaron la identidad. Yo sé que esto nos puede tomar tiempo, pero es muy importante que estés revisando de que efectivamente las cuentas que están dentro de los sistemas sean las tuyas. Si no es tuya, tienes que efectivamente pasar tu queja, pasar tu reclamo para que ese puntaje te lo puedan ayudar a subir lo más pronto posible, ¿vale? Esto sí te lo tengo que mencionar, es una pelea larga con estas entidades, pero a medida que puedas solucionar esto, es mucho más rápido. Te voy a contar el caso de una de mis mejores amigas que me dijo, Brian, vi lo del puntaje, quiero conocer mi puntaje. Ella creía que estaba supremamente bien, pero se dio cuenta que no, tenía un puntaje alrededor de 400, porque una entidad de telecomunicaciones había sacado un plan. Ella efectivamente fue, llamó, se dio cuenta pues que no era mucho dinero, decidió pagar eso, sí, no era demasiado, le dieron su paz y salvo y al mes presentó su paz y salvo a Datacrédito y su puntaje pasó de 450 más o menos a más de 850, ¿vale? Entonces eso es algo que tienes que evaluar. Si es un monto demasiado alto, si definitivamente no es tuyo, pasa las quejas, pero también tienes que evaluar que esto se puede demorar mucho y te puede afectar tu puntaje crediticio por mucho tiempo. Si te diste cuenta, di 10 recomendaciones para que tú puedas realmente mejorar tu puntaje crediticio. Que si estás en un nivel por debajo de 300, 400 puntos, puedas superar 750, 800 puntos siguiendo las recomendaciones que te di, ¿vale? Pero importante, ten paciencia. Y antes que nada, siempre debes estar pendiente de tu puntaje crediticio. Trata de consultarlo por lo menos una vez cada 6 meses, una vez al año, para que te evites esos dolores de cabeza como suplantación de identidad, robos, estafas, todo esto, incluso las mismas plataformas, tú puedes crear alertas cuando pierdes los documentos. Entonces te recomiendo que estés muy pendiente. También, si quieres, suscríbete a mi canal, a mis redes, porque trataré de seguir regalando puntajes crediticios, códigos, para que puedas conocer tu puntaje de forma gratuita. Recuerda que si te gustó este contenido, yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque entrenamiento financiero como este video es prosperidad económica. Te veo la próxima semana. Chao, chao.